Hola, ¿qué tal? Buen día, Leo. ¿Cómo estás? Hola Jorge, un gusto de nuevo estar con vos. Y para las Bueno, personas que escuchen esto desde ya, también, muy un gusto. bien. Bueno, hoy vamos a dedicar una pequeña charla que tiene que ver con el grupo de Facebook que hemos fundado, que se llama SOS Medium, y tiene el objetivo de asistir a las personas que tienen mediunidad, tanto sean adolescentes o sean adultos, digamos, con los obstáculos que ellos van teniendo producto de distintas cuestiones que vamos a nombrar ahora. Y Ujú. también el tema está orientado a los padres que tienen hijos con mediunidad, ¿no? Y que les cuesta abordarlos, les cuesta cómo manejarlos, no saben, bueno, tratar de ir aportando humildemente, digamos, algunos tips, algunas historias de otras personas, como para que ellos vayan pudiendo aceptar esto, manejarlo. Yo sé que es una cosa difícil y que a muchas personas les cuesta muchísimo, ¿no? Pero bueno, la idea está orientada a esto, ¿no? Y en principio te quería comentar que, bueno, desde la psicología hay una cuestión fundamental que es lo que se llama la constitución de la subjetividad, ¿no? La subjetividad es como yo estoy constituido por dentro y eso es, está forjado básicamente desde la niñez con lo que fueron haciendo o no haciendo conmigo los que cumplían la función paterna y materna, ¿no? No necesariamente tienen que ser padres biológicos. Los que cumplieron esa función, ¿está? Entonces, ¿qué sucede? El niño o niña en esa época es una esponja que absorbe absolutamente todo lo que se le presenta adelante, no tiene algo para filtrar determinadas cosas y por lo tanto no tiene una defensa muy armada para las cuestiones que se le van presentando. Entonces, hay que tener en cuenta que el niño no solamente constituye su interioridad, esto que decíamos de la subjetividad, con lo que escucha que hacen y le dicen los padres, sino fundamentalmente con lo que ven que hacen los padres, lo que ven a ellos Sí, actuando, ¿no? Entonces, ese conjunto de cosas hay que entender que constituye mi subjetividad. Y de ahí vienen un montón de cuestiones que tienen que ver con forjar creencias, ¿sí? Con forjar condicionamientos, ¿no? Imagínense un hijo que se lo, se lo está forjando, ¿no? Yo siempre digo que es como si el papá y la mamá tuvieran un martillo y un cincel y van trabajando sobre la subjetividad del niño, ¿no? Y siempre con las mejores intenciones, ¿no? Pueden producir algunos daños, ¿no? Que las personas no saben que eso sucede. Entonces vos imaginate que, por ejemplo, un niño que lo crían diciéndole que es un estúpido, que no sirve para nada, ¿tá? Por ahí el padre o la madre creen que eso no produce absolutamente nada, pero sí produce, porque ese niño, esa niña, al cabo del tiempo, esas ideas que vienen de los padres se van cristalizando en una creencia y terminan, por ejemplo, no sé, el día de mañana yendo a una entrevista laboral, esa persona, cuando está yendo a la entrevista, diciéndose en su diálogo interno, te voy a conseguir este trabajo y yo soy un estúpido que no sirve para nada, ¿no? exactamente. Sí, sí, Entonces, sí. y lo peor de esto, que ya no se acuerda que ese es el discurso de mamá y papá. Él cree que él cree eso, o ella, ¿está? Sí, Entonces, se lo esa incorpora. creencia, claro, tiene una gravitación tan fuerte que por eso en lo que es, digamos, un aspecto de la psicología que es la inteligencia emocional, siempre se brega por vigilar la calidad de mis pensamientos. Porque siempre, además hay que tener en cuenta que el pensamiento es energía y el pensamiento genera realidad. ¿Tá? Entonces, si yo tengo un pensamiento negativo, un pensamiento de depresión, un pensamiento que no busca caminos de salida, yo voy a obtener lo que estoy pensando. Exactamente. ¿Tá? Somos lo que pensamos. ¿Tá? Entonces, cuando uno se advierte de todo esto, puede llegar a empezar
a operar sobre sus creencias, es un trabajo arduo, pero puede empezar a cambiar algunos aspectos para poder tener una mejor calidad de vida, fundamentalmente, ¿no? Entonces, los trabajos que nosotros venimos haciendo con la mediunidad, con todas estas entrevistas y todo esto, yo vengo detectando que se registran obstáculos que cualquiera de las personas que estén integrando este nuevo grupo que se llama SOS Medium, que está en Facebook, eh, están ahí justamente porque tienen alguna de estas problemáticas, ¿no? Y que rondan generalmente en, por ejemplo, esto que veníamos explicando, ¿no? Negativas, que obviamente se entiende que a los padres les cuesta transitar, negativas ante lo que les pasa, no, mirá, eso es una mentira, no existe, estás inventando, no digas pavadas, no, qué muertos ni muertos, o sea, todo eso es una de las cuestiones. Después toda la cuestión cultural que hay sobre todo este tema, y bueno, todo eso va produciendo distintos obstáculos, ¿sí? Que repercuten en la realización de esa tarea como medium, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Por otro lado, lo que yo fui viendo es que hay como una fuerza que se ejerce en el DOM, que vos medio que se te impone que tenés que hablar del desencarnado que esté ahí, entonces se produce todo un desajuste interno, una incoherencia entre lo que siento, pienso y hago, y entonces eso le trae un problema a la persona, obviamente, ¿no? Sí, Entonces la idea es ir compartiendo estos tips, estas conversaciones que tengan que ver como para ir orientando de alguna manera a padres, orientando de alguna manera a personas, ¿no? Para ir pudiendo transitar este don que tienen, que es para ayudar, evidentemente, y que lo transiten de una forma más satisfactoria. También otro de los ingredientes que yo veo que intervienen son el agobio, muchas veces por parte de los desencarnados, al no saber cómo manejar el don, ¿tá? Y el miedo. El miedo también es otro ingrediente que interviene, ¿no? El miedo como condicionante para que no, a mí me da miedo porque se presentó un desencarnado que estaba, se lo veía todo feo, no sé, que era horrible, que era. Entonces, bueno, básicamente estos factores y algunos más que yo en este momento no estaré citando porque ni los olvidé, son las cuestiones que tenemos que ir conversando, ir viendo y el objetivo de ayudar en este sentido, ¿no? La idea de este grupo es ir teniendo charlas y después hacer algunas, convocar a charlas donde haya 2 o 3 medios y que las personas puedan preguntar las dudas que tengan. Así que bueno, básicamente quería ver qué opinabas de esto, qué te parece estas cuestiones que tienen que ver con estos obstáculos, si querés ir dando algunos pequeños tips de cómo vos los transitaste, dale. ¿no? La verdad, la introducción tuya fue increíble y es así. Tal cual lo decís, yo lo voy a citar desde mi experiencia como medium. Voy a sumar un miedo más, que es cuando la persona ya se siente medium o quiere realizarse y ese miedo a equivocarse, que eso también lo vamos a profundizar. Ok. Ocurre que vos imagínate, es tal cual vos lo decís, nacemos, reencarnamos en un hogar, elegimos, esto se sabe, reencarnamos, elegimos, no es que es fortuito, sino que lo vamos a elegir esto, es para sanar tanto a nosotros y a las personas que están ahí, pero más allá de eso, el ejemplo del cincel es buenísimo, porque nos van forjando con sus errores y nos van haciendo quizás, nuestros padres nos van a ver de una forma hermosa y quizás nosotros nos decimos, yo soy esto, yo no puedo ser esto. Mm. Cuando hay un medium en la familia, pongámosles en este caso algún chico, eh, lo que pasa también hay que ver en qué ambiente nacieron. Si es un ambiente que ya hubo mediums, si es en un ambiente que no hubo mediums, si es en un ambiente que alguien cree, por eso yo digo siempre, hay que hablar con la persona. Por más que no estés preparado, tenés que hablar y ello te va a llevar a que te prepares. Mínimamente el niño que esté ahí
tiene que tener una pauta con alguien de tener confianza, para entender que lo que le está pasando es algo normal, no hay ninguna, espiritualmente hablando, ¿no? Primero que vaya al médico, al psicólogo, no hay, sacando eso, no hay ninguna algo sea anormal ahí. Ujú. En todo caso, lo que está haciendo esa criatura es despertar algo para despertar otras cosas en la familia. Pero este entendimiento, ponele a alguien que nace ahí, no es fácil de entenderlo, porque Claro, enseguida van a decir, uy, vamos a ponerlo debajo de la alfombra, nene, porque no es cierto esto que ve. No, claro. no. Pero vos fíjate la dicotomía en esto. Eh, Siempre cito este ejemplo. ¿Cuántas series, cuántos dibujos animados de antaño ven un fantasma, nenes jugando con fantasma, o acá mismo, que venga el coco y te comerá? Y después hablas de, primero lo pintan al espíritu como algo horrible, que no es siempre así, si bien los hay. Entonces el nene se crea con eso, decir, no existe, y después tiene al abuelito, cuando me ha pasado decir, decirle a mi mamá que, que el abuelo está acá y que yo no lo conocí, dice el nene, me ha pasado con muchos padres, y lo describen, y cuando ven una foto. Lo que hay que entender con esto es que no es ninguna maldición, no es que va a estar en la hoguera, no es que le va a pasar como a Juana de Arco, que escuchaba voces y la mataron. La única hoguera social es la ignorancia. Tanto la Claro, ignorancia, pero sin ofender, la ignorancia de ignorar del tema. claro. Entonces, tampoco hay que volverse fanático, pero es ya sabido que los nenes pueden llegar a comunicarse. Ahora bien, en esa comunicación hay que entender el motivo de por qué ese espíritu está ahí. No es que solamente va a venir y va a pasar. Tal vez sea un motivo de que en la casa pueda haber un portal llamado poltergeist, o algo que se trajo o apareció, pero también está la otra mediunidad, cuando aparece en todos lados. Porque muchas veces está en ese lugar y después aparece en todos lados. Ambas partes es choqueante para la persona porque no tiene con quién, a mí me pasó, yo lo totalmente negado. Yo me iba a Ujú. acostar y sentía de pronto que estaban ahí, que me aleteaban, que se metían, me tocaban las piernas, me tocaban, y yo no tenía a nadie. No me hago la víctima con esto, Jorge, pero no tenía a nadie. Claro, claro. Eh, y estoy a un paso así de la locura, porque ¿Qué lo que pasa es pensabas que vos? ¿Qué pensabas de vos ahí? Cuando te pasaba ¿qué eso, pensaba de ¿qué mí? Que era, pensabas era un que estaba pasando, digamos? no sabía qué era, porque encima de todo, la única referencia que tenía era tipo alguna película de terror, que en la película de terror no te van a poner el lado de los contactos y está lindo, no es marketinero eso generalmente. Ujú. Hasta que haya salido la película esta, Sexto Sentido, que ahí muestra otra parte. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pensaba yo? Muy buena pregunta. Que estaba loco. No era, a palabras de ese momento era extraño, no me sentía ubicado, y encima de todo, cuando lo quise reprimir fue cuando comencé a escribir, que de ahí fue la cuna a la psicografía mía, la me dio una escrita, y escribía. Yo escuchaba a alguien y escribía. ¿Entendés? Voy a hacer acople a lo que vos dijiste, nunca se puede dejar. Por más que uno lo trate de bloquear, si te eligieron para esto, lo vas a tener que hacer en corta plazo, pero hay una cosa más. Eh, vos fíjate que de pronto, el que es la oveja negra en la familia, si tiene algo como de ser pintor, ser escultor, bueno, loco, la familia se ha aceptado, pero ser medium, hablar con algo incorpóreo, con esas energías fluídicas, como decía Kardec, con esas energías que se pueden ver, no se pueden ver, se siente encima de todo. Cuando de pronto te dicen, sí, porque vos decirle a tu papá que yo soy su papá y que de pronto pasó esto, o dan un mensaje de precogniciones hacia el futuro, vos decís, ¿qué hacemos con esto? Claro. ¿Entendés? Entonces, la familia, siempre hay uno que supuestamente va a despertar. En mi caso, ninguno. Es un peso para el medio en el sentido que esto Es lo un lo peso, hemos hablado, que hay que armar sí, un criterio ético para manejar todo esto, porque no. exactamente. Lo bien lo ha hecho Kardec formando el libro de los medios, el libro de los espíritus, ha hecho alguna base, ha hecho una base muy sustentable de eso. Para mí fue un inicio, no hay que quedarse ahí.
porque vivimos en el siglo que vivimos. Eso fue un inicio, está perfecto. Igualmente, con esto de los encarnados y desencarnados, nos encontramos siempre en toda literatura, hasta en la Biblia, que tanto dice que la mediunidad aborrece, pero ahí hay espíritus encarnados y desencarnados. Yo creo profundamente que el medium no es un ser especial, es un ser social que tiene una misión de vida, para sacar la idolatría, y también la magia y el misterio. Sí, en un punto es un servicio, ¿no? Es En un un punto es servicio un de servicio. sanación, exactamente. Ahora bien, este tipo de misiones de vida, lo que va a hacer es sanar. Si nos vamos a algo un poco más profundo, ¿no? Sanar la misión álmica de estas personas y los que se vayan a encontrar. Pero viendo algo más terrenal, no, hay que entender que no es ningún tipo de maldición. Las personas, espiritualmente hablando, si ya se comprobaron, como yo mis estudios de la frente, por el hecho de que tenía mucho dolor, acá por el tercer ojo, pero cuando ya sentís y podés dar mensajes, lo que pasa es que lo que ayuda es esto, vos imaginate en el contexto que estás acá y empezás a sentir de la persona que tenés al lado que está el papá. Hasta que se llegue a manejar eso, porque ¿qué pasa? Cuando uno lo siente, que es la clarisentencia, creo que el hecho de sentirlo, el espíritu te va a dar la pauta del el traje emocional y vivencial, cómo se fue de acá en el otro plano. Entonces te va a decir, yo era gruñón, era bueno, era malo, hice esto, hice no aquello, me desencarné porque tenía un paro cardíaco. Entonces ese tipo de información que es tan rica, te va a llevar a un punto que el espíritu lo que va a venir es decirte, tengo que pasarte este mensaje. ¿Entendés? Sí, Pero sí. para llegar a eso, uno tiene que ser consciente de que hay personas que no están preparadas, hay personas que tal vez distintos por credos, o condicionamientos, o límites, o no están preparadas a recibir tal mensaje. Esto no nos hace especial. Lo que hay que tener en cuenta y formar la conciencia de esto es que esto existe. ¿Sí? Y al realizarlo, lo que hace uno es sana a esa persona y sana al espíritu, Claro. porque el espíritu lo necesita, por algo se acerca. No quiere decir que solamente el espíritu va a venir a decirte, che, yo estoy bien. No, te va a venir a decir, mirá que está haciendo las cosas mal, o te va a alertar de algo que esté pasando, y te va a alertar de alguien que tal vez lo están por ir a buscar. Pero, ¿qué pasa con esto? Y el tema del perdón Uno, también, ¿no? El tema de el pedir tema del perdón perdón, o exactamente. necesitar el perdón de otro, ¿no? Eso también es importante. Exactamente. El perdón es un tema formidable, porque que me perdone que no hice esto, que me perdone por haber dado poco, que me perdone, y de ahí, desde lo más mínimo hasta aberraciones que son, Sí, te sí, sí. puedes imaginar, las Innombrables. falencias humanas, exactamente. Pero bien, pero no solamente está eso, sino lo que quizás el recibir el mensaje, uno podría soportarlo, pero cuando comenzás a sentir el paro cardíaco, cuando comenzás a sentir y ver por qué desencarnó en distintos aspectos, desde una muerte natural hasta muerte no natural, vos decís, wow. Pero también está el otro, Jorge, cuando de pronto el espíritu dice, a veces sin palabras, te dice, te voy a mostrar dónde está lo que le pasa a tu abuela, y te muestra un demonio por distintas cosas. Ahí hay que recurrir a una preparación previa. Aunque esto, cuando no hay una escuela, sacando los que somos laicos, los que no tenemos una doctrina a seguir, porque creemos que no solamente en una doctrina se puede hacer mediunidad, sino que esto está en todos lados, y igual está bueno tener educación, vos decís, wow, ¿qué hago con esto? Entonces ahí empieza el mito. Yo he tenido millones de experiencias con demonios, con extraterrestres, pero más con demonios, no me ha pasado nada. Ni un crucifijo uso yo, nada, por lo menos en mi caso. Entonces, lo que hay que llevar es la tranquilidad de que bueno, este grupo, que va a ayudar a muchos, para por lo menos que digan, ah, bueno, no estamos solos, Claro, a alguien le claro, pasó. claro, claro. Eso es lo mejor que puede pasar. Y también iremos desgranando los distintos temas, ¿no? Esto es como una Sí, presentación, pero eh,
está muy bien esto que vos recalcás, que es el tema del manejo de la situación. Muchas veces hay que Sí, aprenderlo, ¿no? Y las distintas alternativas de espíritus que van apareciendo, ¿no? Porque estará el amigable, estará el oscuro, estará el burlón, o sea, hay un montón de cuestiones que hay que aprender a manejar. Y fundamentalmente también está, que en tu caso es, bueno, con el tema del rey, qué sé yo, pero no es el caso de todo el mundo, el tema de la protección. Hay que aprender a protegerse, hay que aprender que protegerse no significa irse al Himalaya a hacer una oración, no, 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 es no, no, no. simplemente invocar al que vos quieras, al que vos confíes y decir, bueno, mis guías, mi protección, Jesús, no sé, lo que vos confíes, Exactamente. o el Reiki, no sé, lo que sea. Este, porque, claro, hay que tener en cuenta que se abre un canal donde a veces pueden colarse energías del bajo astral. Hay que entender que el bajo astral es como si fuese el fondo del mar. Hay infinidad de vidas distintas que uno no tiene ni idea de lo que son, ¿no? Y Eh, esperando salir, ¿eh? En claro, cualquier claro, momento. claro, claro. O interferencia de seres interdimensionales. Bueno, hay varias cosas, ¿no?, para tener en cuenta, y quiero decir que no se puede andar alegremente así haciendo cosas, No, porque no, no. lo principal de esto hay que hacerlo. Para mí, antes de ser medium, yo creo que tienes que ser algo ético y honrado. Ujú. ¿Qué es ético? Uno y honrado. Uno no puede estar teniendo la facultad mediúnica porque va a pasar algo. Uno se va a querer demostrar. Ah, bueno, yo ya tomé confianza, me quiero demostrar que se lo vas a querer hacer a todo el mundo. Para mí eso es invasivo. Pero ¿qué pasa? Dios o el plan divino no es tonto, te va a bajar el ego. Yo lo digo por experiencia, tanto en la parte psicográfica como mediúnica, que no vas a hacer contacto ni con el perro, nada. Entonces ahí te va a enseñar a decir, ¿qué hago con esto? Una vez Claro. me pasó, va a 20, le digo, bueno, yo te la hago, había hecho como 20 sesiones todas, pero. Y después, nada. ¿Y qué me dijeron de arriba? Porque vos te lo creíste. Pero no es que te creíste vos, te creyó tu ego. Claro, A claro. vos si vos no crees a nosotros es distinto. Sí, Pero te el dejan el libre tema. albedrío, no es que te va a pasar algo No, malo. no, no, Yo, como no. dije, No, no, pero el tema es que, bueno, el ego, obviamente es constitutivo de la persona, y obviamente se impone en muchos momentos, sí, ¿no? Pero hay que aprender a controlarlo, en el sentido de que si uno lo mira como que esto es un servicio al otro, como que es un servicio al desencarnado y al que está acá, bueno, ¿qué más que disfrutar de eso que vos estás haciendo? Porque es grandioso, pero no creértela, digamos. Hay una no, obvio. distancia, ¿no?, entre creértela y eso, ¿no? Este, Si se supiera que, que estamos constantemente, por ejemplo, sin formar política de esto, ni nada, cuando uno hace esto, en mm, Reiki se llama el Mudra Gayo, que es el rezo, mm, uno está pidiendo asistencia para ir al Cristo interno, o hace esto, que vos lo habrás visto, se habrá visto en muchos series, está canalizando energía. Y si claro. podemos incorporar la energía crística, imagínate lo que podemos hacer, Ujú. Sí, sí, sí. abrirnos a eso. Porque yo digo siempre, ahí está bueno cuando vos propusiste la idea del canal, está bueno, y a mí me pareció excelente porque en algún momento nosotros vamos a desencarnar. Y yo no espero que me pase como le pasa a muchos que quedan en el medio astral o en el bajo astral, no pueden entrar. Entonces está bueno tener esto de decir, ah, mira, está acá este espíritu, ayudémoslo. Mm, Porque vos sabés, Jorge, y lo sabés muy bien esto, que aunque sea que sean escuchados, cuando recibimos ese mensaje o lo damos, porque ¿por qué van a mediums muchas veces? Porque se cansaron muchas veces de moverle la lamparita, de moverle las cosas y che, no nos escucha. Entonces, ¿qué pasa? Se sincroniza para alguna persona que tenga una sensibilidad,
más elevada en esto de poder darles un mensaje. Entonces, ¿qué pasa? Y se van. No quiere decir que no aparezcan. Hay un mito también. Mira, dicen, che, pero si yo hago una sesión de mediunidad, ¿el espíritu puede quedar acá? El espíritu posiblemente esté antes de la sesión de mediunidad, por eso pidió la sesión. Claro. Tal vez en el sueño, es una mediunidad muy común, y después dice, se puede quedar acá. Nosotros los medios no tenemos la facultad de decidir sobre la potestad del espíritu. Por eso se lo pide con luz o no. A ver, hay muchas sesiones en que la gente sigue con el espíritu en la casa, pero no les molesta, pero tampoco se atan. ¿Sabes por qué lo aceptan? Porque saben que están en energía, pero no son invasivos, porque ya están elevados. Hay muchos tipos de espíritus, pero a mí los que me tocan generalmente de luz, están ahí. Y yo digo que uno puede llegar a tener una educación de espíritus, educar a ese espíritu, sin ser Dios. ¿Cómo? Mira, espíritu, yo necesito que cuando tú hago, si quieren que los canalice bien, no me despierten. En un 95% funciona. ¿Sí? Uno que está muy apurado. Sí, hay algunos que necesitan, o simplemente están ahí y yo, bueno, a veces sé que se acercan, necesitan, porque necesitan comunicarse, lo necesitan. Es una necesidad. Igual hay espíritus que aparecen y no dicen nada, pero también ellos entienden que muchas veces no es esto por los tiempos humanos. Vos imagínate que ellos no tienen tiempo y pueden leer nuestro pensamiento, se liberaron de este coche, como dice Carrillo, y están libres de todo eso. Imagínate sacarte esto, imagínate sentir esas energías. Pero lo que hay que formar conciencia es que no todos son malos. El hombre los pone. El hombre ve un lobo donde no hay, que te va a morder. Este coco que dice, hay, pero igual que la posesión. No quiere decir que todo el mundo esté poseído. No. Y no sé, si podemos hablar, no hay pecado en esto, si podemos hablar con Jesús, podemos hablar tranquilamente, porque todo lo que sea la fuente divina se lo puede llamar. Pero también hay que entender una cosa. Cuando la gente dice esto, mi hijo es medium, háblale. No hagan eso. Que no les pida a nadie, porque el nene tal vez no sepa manejar esa energía. Y se puede asustar, se puede traumar. Eso pasa también. Sí, es un poco una educación que hay que ir haciendo del don y en base también a la experiencia. Entonces, bueno, esto básicamente es alguna de las cosas que queremos ir mostrando, que queremos ir ayudando, para que, bueno, podamos guiar a las personas lo que sepamos o lo que sepan ustedes, además que todos son los mediums, y poder lograr que la persona, bueno, vaya comprendiendo, vaya entendiendo, vaya procesando este tipo de cuestiones. Así que, bueno, creo que como un inicio de esta pequeña charla tiene que ver con un puntapié de cuestiones, de conversaciones que iremos llevando adelante, y la idea es también invitar a las personas a participar, ya que estamos ahora con esto del Zoom, y ir haciendo conversaciones y charlas donde puedan sacarse las dudas en persona, invitar a varios medios, bueno, como cosas parecidas a las que venimos haciendo, ¿no? Así que, bueno, Leo, creo que más o menos una idea general hemos dado y me parece bárbaro, así que estamos pendientes de un nuevo encuentro y seguir conversando sobre todos estos temas, ¿no? De ya, Jorge, cuando lo necesites, acá estamos. Bueno, muchas gracias. Nos vemos hasta luego. Gracias. en la próxima. Chau, chau.